Estimados amigos de la industria de exportación mexicana, a nombre del Consejo Nacional INDEX, en coordinación con CONCAMIN, te invitamos a participar en el segundo Encuentro Nacional de Negocios B2B. El B2B del año pasado fue un gran encuentro. Tuvimos contacto con personas claves de las empresas tractoras, el cual nos permitió entender sus requerimientos y necesidades. Nos impulsó a generar todas las estrategias para poder conseguir las certificaciones. Y todo esto entenderlo como una pauta para lograr la excelencia. La industria manufacturera de exportación hoy sin duda alguna es la joya de la corona de la economía nacional. La experiencia fue muy gratificante de nuestro primer evento realizado a nivel nacional, en la cual se dieron cita 50 de nuestras empresas asociadas a nivel nacional, que logramos consolidar una demanda negociable de poco más de 3,000 millones de dólares, con la participación también de 90 proveedores nacionales de los commodities y de los insumos que ustedes están demandando en su cadena de suministro. Estamos muy interesados en participar en este encuentro Negocios B2B 2016 en el Centro Banamex, donde esperamos cerrar muchos negocios. La oportunidad para estrechar relaciones y detonar negocios será el próximo 5 y 6 de julio en el Encuentro de Negocios B2B 2016 de INDEX en la Ciudad de México. Ahí te esperamos. Online sobre la certificación integral que el Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, hemos preparado para compartir a la industria de exportación cuáles son los cambios derivados de esta certificación integral. Nos encontramos en las oficinas del Caballito, en la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria, con expertos en la materia que nos van a estar platicando distintos puntos de vista respecto a este tema. Que nada, le agradecemos al SAT que nos haya permitido llevar a cabo este foro online para estar al tanto con nuestras empresas. Quisiera presentar primero que nada a María Elena Pimentel Cortés, quien es administradora de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior 1. Muchas gracias. Leticia Contreras Sánchez, administradora de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior 2. Muchas gracias por recibirnos. Y al licenciado Israel Morales, director del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de INDEX Nacional. Para empezar este webinar, me gustaría que Israel, en calidad del Comité de Comercio Exterior, nos dé una breve introducción para posteriormente continuar con las presentaciones. Muchas gracias. INDEX ha hecho esta convocatoria muy importante para dar a conocer los recientes ajustes que se han dado a el esquema de certificación de empresas. Como todos sabemos, este esquema es muy relevante y es muy importante para nuestra industria. La industria maquiladora y manufacturera de exportación a través de los años ha venido evolucionando en un esquema de cumplimiento, de mejora al cumplimiento de las obligaciones de carácter aduanero y fiscal, y el esquema de certificación de empresas, tanto aquel derivado de la ley aduanera en el artículo 100A, como el reciente o el más reciente derivado de las disposiciones que se establecen en el artículo 28A y 15A de la ley del IVA y de la ley del IEPS, ha dado lugar a que hoy estemos prácticamente muy involucrados, muy interesados y también muy atentos a todos los ajustes que se han venido haciendo en materia regulatoria respecto de estos esquemas. Cuando precisamente nace el esquema de certificación de empresas en materia de IVA y IEPS, una de las peticiones que INDEX hizo en su momento a la jefatura del SAT fue la posibilidad de poder integrar las certificaciones que teníamos. Considerábamos que se estaban duplicando el cumplimiento de requisitos para una certificación y para otra certificación. Bueno, hoy vemos con muy buenos ojos y la verdad agradecemos la sensibilidad de parte de el jefe del SAT, el licenciado Aristóteles Núñez, y todo su equipo que le acompaña
incluyendo las administradoras de certificación aquí presentes, al poder realizar un gran esfuerzo en integrar todos los conceptos en básicamente, digamos, una certificación integrada, de tal suerte que podamos lograr evitar la duplicidad de requerimientos y darle una estructura mucho más formal y mucho más, valga la redundancia, estructurada a la manera en que vamos a estar cumpliendo los diferentes esquemas de certificación. No desaparece la figura del esquema del artículo 100A de la ley aduanera, tampoco desaparece de ninguna forma ninguno de los aspectos de los requerimientos de la ley del IVA y la ley del IEPS en materia de certificación. Sin embargo, hoy empieza a haber congruencias, la nueva estructura nos da congruencia, nos da escalonamientos, nos da una forma mucho mejor estructurada de la certificación. Y bueno, yo no voy a entrar en materia, son las expertas, y yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos da el SAT hoy de estar en su casa, ¿verdad? Y colaborar, hacer este ejercicio de colaboración con el Consejo Index para poder, pues de alguna forma, salir de manera anticipada a que entren en vigor todas las disposiciones en la difusión de las reformas o de las modificaciones que ha sufrido el esquema y algunas cosas que sí será importante tomar en cuenta a partir de este momento. Pues yo agradezco, estaremos aquí interactuando, seguramente vamos a tener algunas preguntas que vamos a tratar de despejar en esta consideración, y en este momento yo cedería la palabra a María Elena Pimentel, quien entiendo será quien iniciará la consideración de estas modificaciones. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a empezar con una breve explicación de, ahora sí que cómo sufrieron las modificaciones, cómo está ahorita el esquema integral que entra a partir del 20 de junio de este año, cuáles son los requisitos nuevos, nuevas figuras que se adicionan, socio comercial y operador económico autorizado es lo que vamos a estar viendo en este lapso de tiempo. Bueno, el esquema integral sufre modificaciones. Las reglas como están actualmente, está dividido en certificación en materia de IVA y IEPS, modalidad A, AA y AAA, empresas certificadas de conformidad con el artículo 100A de la ley aduanera, están divididos en rubros, que es en apartados, apartado A, B, D, F y L, y socios comerciales certificados, que es el autotransportista y agente aduanal. Actualmente, ya con las modificaciones que entran a partir del 20 de junio del 2016, queda dividido en modalidad IVA y IEPS, que son rubro A, AA y AAA. Si ahí hay modificaciones en lo que son empresas certificadas, prevalece lo que es el apartado A, que es comercializador e importador actualmente, desaparece en el apartado B, D y F, y queda el L, que actualmente es operador económico autorizado, con 5 figuras, que es importador y exportador, controladora, aeronaves, CECIT, textil y recinto fiscalizado estratégico. Y socio comercial, se traen las figuras que ya se tenían, que es el autotransportista, el agente aduanal, y se crean 4 nuevas figuras, que es el transporte ferroviario, parque industrial, recinto fiscalizado y mensajería y paquetería. Lo que es el esquema de garantías y despacho de mercancías queda tal cual como se venía manejando anteriormente, que son empresas interesadas que acrediten todos los requisitos necesarios para otorgárselas en dichas modalidades. Tenemos un pequeño resumen de mejoras. Una, reducción de carga administrativa, facilidad y agilidad en el trámite. Esto es que anteriormente, efectivamente, como mencionaba Israel, solicitábamos para las 2 certificaciones casi los mismos requisitos. Entonces ahorita lo que vamos a evitar es carga administrativa y les vamos a pedir una sola opinión positiva, una sola que no se encuentra en el listado, pero ya va a ser acreditando en una sola. Si están interesados en los 2, van a poder pues ahora sí que nada más acreditarlo en una sola certificación para posteriormente tomarlo en cuenta en la otra certificación. De igual manera, es un formato único de inscripción. En una sola solicitud van a poder meter la solicitud de IVA y IEPS y de operador económico autorizado.
Renovación automática, creo que es un muy buen beneficio. La renovación automática, anteriormente tenían que solicitar la renovación y en esa renovación tenían que acreditar absolutamente nuevamente todos los requisitos necesarios para la certificación. Actualmente ya no, la renovación va a ser automática, únicamente van a presentar una solicitud, automáticamente al otro día hábil están renovados y nosotros, el área de monitoreo, lo que se va a dedicar es a monitorear precisamente que sigan cumpliendo con todos esos requisitos. Se les va a renovar automáticamente, pero si yo llego a detectar que no cumplen con algún requisito necesario para la certificación, lo que voy a hacer es requerir. Reducción de plazos, certificación en materia de IVA y EPS queda igual, 40 días, y lo que es el operador económico autorizado y el socio comercial se disminuye de 180 días a 120 días. La eliminación de los apartados B y D, deben ya de ser sujetos a están sujetos a la certificación en materia de IVA y EPS, y mensajería y paquetería ya se incluye en lo que es el operador económico autorizado. Los beneficios con los que contaban los apartados A, B, D y F se transfieren a lo que es IVA y EPS, o sea que no salen perjudicados, y se eliminan los dictámenes de las cámaras y asociaciones que ya se venían trabajando, y homologación de vigencias que bueno, posteriormente ya hablaremos más a detalle. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, si ustedes cuentan con la certificación AA y AAA, que es de 2 y 3 años, van a poder homologar lo que es su vigencia de operador económico autorizado a esa vigencia de IVA y EPS. Requisitos generales. Los requisitos generales para cualquier certificación son, si se trata de personas morales que estén constituidas de conformidad a la legislación mexicana, autorizar al SAT a hacer pública la opinión positiva, que cuente con personal registrado ante el IMSS o mediante subcontratación, no encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, sellos digitales vigentes, el registro de establecimientos vinculados al programa o actividades económicas, correo electrónico actualizado en buzón tributario, que se encuentren activos en el padrón de importadores, que permitan a la autoridad la visita de inspección inicial y de supervisión, contar con clientes y proveedores en el extranjero con los que haya realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 12 meses, contar con proveedores de insumos nacionales vinculados al proceso durante los últimos 12 meses, acreditar el legal uso y goce del inmueble, esto es mediante escrituras, no haber interpuesto, que el SAT no haya interpuesto querella o denuncia por alguno de los miembros, los socios o miembros del Consejo de Administración de la empresa solicitante, contar con un control de inventarios y llevar a cabo la contabilidad en medios electrónicos. Realmente casi siguen siendo los mismos requisitos, nada más que actualmente sí los que se adicionan 12 requisitos más a lo que es operador económico autorizado, y se adiciona nada más lo que son 4 requisitos más a lo que es IVA y EPS. Adicionalmente, para lo que es las empresas certificadas IVA y EPS, para la modalidad de rubro A, cuando se trate de adicionalmente deberán ingresar su solicitud, que los miembros se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, esto es que mediante la opinión positiva, contar con al menos 10 trabajadores registrados ante el IMSS, que lo harán y de igual manera como lo vienen haciendo con el SUA y el pago de cuotas obrero patronales, inversión en territorio nacional, no contar con resolución de improcedencia de las devoluciones de IVA durante los últimos 6 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Anteriormente era 12 meses, se evaluaban los últimos 12 meses, actualmente ya son nada más 6 meses. Estar al corriente en la presentación del inventario inicial y los informes de descargo. Es un tema importante ya que sí actualmente ha habido tenemos bastantes omisiones dentro de lo que son los informes de descargo. Más que nada no es tanto que no cumplan con la obligación, sino más bien es que no están subiendo todos los pedimentos que se tienen que subir para los descargos. Entonces esa es la parte, ya actualmente sí tienen que estar al corriente en esos informes de descargo. Adicionalmente, para las empresas que cuenten con programa IMEX, deberá de estar el programa IMEX vigente, contar con la infraestructura necesaria para la realización de la operación de su programa, que el valor de la mercancía transformada y retornada o retornada en su mismo estado represente al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante los últimos 12 meses. Ya no se toman, aquí el cambio que hay es que ya no se toman cambios de régimen.
Después, descripción de las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios conforme a la modalidad del programa, y contar con un contrato de maquila de compraventa, orden de compra o servicios o pedidos en firme. Realmente son los mismos requisitos que ya se han venido manejando en lo que es IVA y EPS. Aquí sí hay un cambio fuerte e importante, que es las considerables como sensibles. Son aquellas, anteriormente eran las que importaran y retornaran dentro del anexo 1 ter. Actualmente, con las modificaciones del decreto IMEX, ya es únicamente que importen dentro de lo que se encuentra en el anexo 2 del decreto IMEX. Esas empresas deberán de cumplir adicionalmente, haber realizado operaciones al amparo del programa en al menos 12 meses previos a la solicitud, contar con 30 empleados y que los socios y accionistas acrediten ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Se están eliminando dos requisitos. Uno es, se eliminan los 4 millones, acreditar la inversión de 4 millones, y se está eliminando el 80% de retornos. Pero realmente, bueno, es un cambio fuerte. ¿Por qué? Porque anteriormente eran que importaran y retornaran. Actualmente ya nada más es únicamente que importen dentro del anexo 2 del decreto IMEX. Adicionalmente, los recintos fiscalizados estratégicos deberán de contar con la autorización por parte de la Administración General de Aduanas, conforme al artículo 135A de la Ley Aduanera, y que cumplan con los lineamientos que determine la AGA para el control de vigilancia y seguridad de recintos y de las mercancías de comercio exterior. Aquí también hubo un cambio importante. Los recintos fiscalizados estratégicos interesados en obtener la certificación la obtendrán de manera inmediata la certificación. Ingresan su solicitud con toda la documentación y automáticamente al otro día hábil están de igual manera certificados en cualquiera de sus modalidades. Lo que ahí vamos a hacer es que nosotros, una vez ingresada la solicitud, vamos a revisar toda la documentación que presentaron y se cumplen con todos los requisitos. En determinado momento, si no cumplen, se les va a hacer un requerimiento, pero ya van a contar con la certificación de manera inmediata. Y de igual manera, pues presenten sus avisos de renovación. Adicionalmente, para rubro AA y AAA, deberán de acreditar Proveeduría Nacional que el 60 o 60%, 40 o 60% según sea el caso, no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esto será con la opinión positiva. Perdón, es el 40 o 70%, sí, del cumplimiento. Y que realicen operaciones al amparo del régimen de 4 o 7 años, o contar con trabajadores al IMSS y o subcontratados, ya sea 1,000 o 2,500 empleados, o que el valor de la maquinaria o equipo sea de 50 o 100 millones, es uno u otro u otro. Aquí, cambio importante, es importante, ya la carga administrativa desaparece para el contribuyente, porque actualmente lo que es opinión positiva, lo que es que estén dados de alta ante el buzón, hayan actualizado el correo para efectos de buzón tributario, lo tienen que acreditar documentalmente. Por lo que actualmente, ya con la reforma, lo que vamos a hacer es que el mismo SAT dentro de los sistemas lo vamos a verificar. Vamos a verificar esa información, ustedes ya no van a tener que presentar esa información. En su solicitud sí van a tener que declarar bajo protesta, decir verdad que cumplen con esos requisitos, y nosotros los vamos a revisar vía sistemas. Entonces, la verdad es que se quita una carga administrativa fuerte para el contribuyente. Y bueno, seguimos con la modalidad de comercial, ya con lo que es empresas certificadas, y ese es el tema de la licenciada Leticia Contreras. Gracias, Mariel. Es muy importante que aclaremos, creo que la mayoría de las dudas respecto a las modificaciones que ha tenido el OEA, adicionalmente a los nuevos requisitos que ahora se están sumando como requisitos generales para cualquiera de las certificaciones. Creo que ha habido un poco de confusión en cuanto a la estructura de la regla, que es lo que vamos a aclarar ahorita. Como les decía Mariela al principio, queda como una modalidad lo que era el rubro A de la certificación vieja, digamos, del CIENA, y eso es lo que es la modalidad comercializadora o importadora. Entonces, podemos volver a la presentación, por favor.
Entonces, estamos hablando de que en la 714 se están estableciendo los requisitos ya específicos para OEA y para esta modalidad de comercializadora. Además de cumplir con los requisitos generales de la 711, las empresas obviamente deben de presentar su solicitud en una de estas dos modalidades. Deben de acreditar que han efectuado operaciones en los últimos 2 años, exceptuando el caso de grupos, de fusiones, escisiones o de las empresas que hayan estado acogidas en un shelter. Tienen que presentar el pago de derechos de forma anual, tienen que designar a los transportistas de mercancías de comercio exterior, tal como lo establece el SIENA de la ley, y tienen que cumplir con estándares mínimos en materia de seguridad. Aquí es donde creo que surge la confusión con las comercializadoras, porque viene como la modalidad A de la 714, sin embargo a la comercializadora importadora no le aplica el tema de perfil de seguridad. Sí tiene que cumplir con los demás requisitos, pero no le aplica el tema que es la esencia del operador económico autorizado, de contar con un perfil. Al contrario, tiene que acreditar que no cuenta con un programa IMEX, es decir, está enfocada a las empresas comercializadoras que importan y destinan a la venta en el mercado nacional. Tienen que acreditar haber efectuado importaciones por más de 300 millones en el semestre inmediato anterior, tal como estaba el requisito antes de la publicación, o bueno, antes del 20 de junio que entra en vigor la publicación del 9 de mayo. Y muy importante aclarar, en la mayoría de las consultas que hemos tenido recientemente, además de la duda de las comercializadoras, creo que ha sido del rubro general OEA. Pareciera como si las empresas que antes estaban en el apartado L se hubieran quedado sin una modalidad, pero no es así. Las empresas que cumplan con la 714 ya pueden certificarse, digamos, en el rubro general de OEA. El otro punto aclarar, bueno, es el que ya les comentaba. Después el operador económico se desglosa tal y como se desglosaba anteriormente en fracciones, se desglosa en aquellas que acrediten o que se encuentren en un sector específico que vemos en la siguiente lámina, tienen unos requisitos adicionales que cumplir, es decir, ya estamos en el operador económico autorizado rubro general, y adicionalmente las empresas que sean controladoras, que tengan un IMEX en esa modalidad autorizado por la Secretaría de Economía, van a poder certificarse específicamente en ese rubro y van a tener unos beneficios específicos. Ese rubro queda tal con los mismos requisitos que estaban anteriormente. Tienen que entregar la relación de sociedades controladas y un diagrama de la estructura accionaria. En el caso de las aeronaves es el mismo caso, tienen que contar con un IMEX vigente y con un permiso de la DGAC como empresas, creo que el término más bien es aeronáuticas, ¿no? Y está el caso de las empresas que cuentan con un sistema CECIT, que básicamente conserva los mismos requisitos que tenía anteriormente. Los cambios son que se elimina el dictamen, es decir, que lo que anteriormente se hacía a través de la Cámara o asociación, lo va a evaluar directamente el SAT. Ya no vamos a pedir que anexen a su solicitud el dictamen, se sigue pidiendo que acrediten contar con un sistema funcionando, pero sin embargo nosotros no vamos a ir a llevar de la mano a las empresas en la implementación del sistema. Cuando las empresas presentan ante el SAT, el sistema ya debe de estar operando. Y el otro cambio relevante en cuanto a la CECIT es que se reduce el plazo de estancia de las mercancías de 60 a 48 meses.
Básicamente responde a un tema de facultades de comprobación del SAT. Y por otro lado, el rubro textil, que ya existía anteriormente también como una fracción del OEA, se conserva como tal un rubro específico para textil, pero cambia totalmente en cuanto a sus requisitos. Anteriormente se pedían que contara con 200 millones de importaciones, con una cantidad mínima de empleados y con una cantidad mínima de inversión. Actualmente solo se está pidiendo que cuenten con la certificación IBEI-EPS, que ya Mariel les comentó hace un momento los requisitos que son para las empresas sensibles, donde entra el tema textil. Entonces ya lo único que tendrían que estar acreditando para poder solicitar como OEA sería que cuentan con la otra certificación. Y se agrega aquí el rubro también de recinto fiscalizado estratégico, que también está solicitando que cuente con la certificación en la modalidad IBEI-EPS y que cuenten con la autorización de recinto fiscalizado estratégico y que no esté sujeta a un procedimiento de cancelación. En cuanto al socio comercial certificado, ya lo comentaba también Mariel, antes teníamos únicamente el autotransportista terrestre y los agentes aduanales. En ambos casos permanecen los mismos requisitos que ya existían, es decir, actualmente van a tener que acreditar los requisitos generales de la 711 que se están adicionando y acreditar los requisitos que ya cumplían anteriormente. En el caso del transportista terrestre no hay ninguna modificación en cuanto a los requisitos específicos. En el caso de agentes aduanales también permanecen los mismos, únicamente hay una mejora que corresponde a una petición que desde ya hace mucho nos había hecho el sector, que era en el requisito donde les pedíamos que no hubieran tenido ningún procedimiento de inicio de cancelación de la patente en los últimos 3 años. Se está abriendo a que cuando la resolución se resolvió a favor del agente aduanal, no será exigible. Y bueno, se adiciona a la empresa de transporte ferroviario, se les está pidiendo que acrediten también, que anexen el perfil específico para la figura, que cuenten con la concesión o el permiso vigente, expedido por la SCT, que acrediten la posesión del equipo para prestar el servicio ferroviario, la legal posesión de instalaciones para el resguardo de dicho equipo, que cuenten con sistemas de rastreo en sus equipos y que, bueno, tal como quedó en la regla, les pide contar con CAT. Es un requisito que se está evaluando su eliminación, dado que de acuerdo a la regla de CAT no les aplicaría. Se adiciona parques industriales también, únicamente se pide que acrediten el perfil de seguridad y que anexen la manifestación de impacto ambiental, tal como lo establece la norma oficial mexicana que existe ya para los parques industriales. Se adiciona también el recinto fiscalizado, el normal, digamos, no el estratégico. Únicamente tiene que acreditar contar con autorización vigente y no estar siendo sujeto de un proceso de inicio de cancelación, y igualmente que todas las figuras, el perfil específico para el recinto fiscalizado, el perfil de seguridad. En el caso de mensajería y paquetería, como también ya lo mencionó Mariel, el rubro F, que ya existía anteriormente, básicamente se trajo igual que como estaba, con los mismos requisitos, únicamente se adiciona el perfil específico de mensajería y paquetería. Viene también una facilidad para aquellas empresas que son CITIPAT, han sido validadas por CITIPAT en México, por lo tanto ya acreditan que cuentan con un esquema de seguridad, y dado que nosotros ya contamos con un acuerdo de reconocimiento mutuo que se firmó desde el 17 de octubre de 2014, lo que se está haciendo es dar un tipo facilidad para que las empresas que ya acreditan que han sido visitadas por CITIPAT puedan acceder más fácilmente al OEA en México.
y básicamente lo que van a tener que hacer es hacer su solicitud de acuerdo a este párrafo. No es una modalidad específica, es un párrafo que está dentro de la regla del operador económico autorizado y de la regla del transportista. Únicamente es aplicable al OEA general, digamos, con sus fracciones o rubros específicos, y al transportista terrestre. Y tendrán que anexar a su solicitud el reporte de validación, donde se puede evidenciar que se llevó a cabo dentro de los últimos 3 años, a la fecha en que presenten la solicitud. Tienen que entrar a su portal de CITIPAT. Hay un apartado donde pueden autorizar a compartir información con México. Eso es necesario para que podamos, pues justamente lo que comentaba, CITIPAT nos pueda compartir el estatus que guarda la empresa actualmente con ellos, y eventualmente nos pueda informar en caso de que esté siendo sujeto a un procedimiento de cancelación de CITIPAT. No tiene que estar siendo sujeto a ningún proceso de cancelación dentro del OEA en México, y tiene que cumplir con los estándares mínimos establecidos en el perfil de seguridad. Y aquí mucho ojo, porque el beneficio consiste en que ustedes no van a tener que llenar un perfil de seguridad por la instalación que haya sido validada por CITIPAT. Van a entregar únicamente el reporte, pero no tienen que entregar el perfil para OEA de México, lo cual no significa que no tengan que implementar el sistema OEA mexicano, porque lo que dice la regla es que en todo momento deberán de acreditar que cumplen con el perfil de seguridad. Gracias. Bueno, aquí no salió visible, pero la intención era que pudieran ver en el portal dónde hacer el procedimiento que mencionaba. No tiene caso esa lámina. ¿Los plazos los ves tú o los veo yo? Bueno, este es un gráficamente cómo quedan los plazos para resolver. Quedan 40 días, tal como estaba la certificación IBA-IEPS, y 120 días para el caso de OEA y del socio comercial certificado. Los requerimientos, hay algunos cambios en favor de los contribuyentes. Se está ampliando el plazo de respuesta. Anteriormente se tenían 15 días para las IBA-IEPS, pero las OEA y el socio comercial tenían únicamente 10 días. Se está homologando. En el caso de las modalidades IBA-IEPS, el requerimiento se hará por única ocasión. En el caso de OEA y socio comercial será hasta en 2 ocasiones. Las vigencias, que ahorita más adelante Mariel les va a hablar de cómo se homologarán, pero en este caso únicamente comentarles que permanece la vigencia de 1 año para el rubro A de la certificación IBA-IEPS, los 2 y 3 años para las modalidades AA y AAA. En el caso de una empresa OEA, que únicamente sea OEA, permanece la vigencia de 1 año, y en caso de que decidan homologar la vigencia entre las 2 certificaciones, se ampliará al plazo o a la vigencia que tienen actualmente en la modalidad IBA-IEPS. Las renovaciones, como ya les comentaba, es aviso automático, pero se debe de presentar durante los 30 días previos al vencimiento de la vigencia actual. Y en el caso de cancelaciones, pues es el plazo general, digamos, de 4 meses de ley. También aclarar que para la solventación de los requerimientos específicos en el caso de OEA y socio comercial, permanecen los 6 meses para cuando quedan observaciones en su oficio de autorización, y aumenta 20 días en el caso de que les realicemos una visita de seguimiento y se les notifiquen en el acta las observaciones de la visita. Se reduce
de OEA y de socio comercial la restricción de los 2 años cuando se niega la solicitud derivada de una visita, quedando en 6 meses. Ok, los principales beneficios aquí es para el esquema de certificación en materia de IVA y EPS, en la modalidad de IVA y EPS, lo que son los rubros A, AA y AAA. Se les adiciona el beneficio con los que contaban el apartado ABDF de empresas certificadas, y uno de ellos es la permanencia hasta por 36 meses de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa IMEX. Entonces, bueno, creo que es un muy buen beneficio. De hecho, ya he recibido muchas llamadas telefónicas con respecto a ese beneficio, que la verdad es que sí están muy contentos con ese beneficio. Y para el rubro AAA, el transferir a empresas residentes en territorio nacional mercancías temporalmente conforme al artículo 108 de la ley o las resultantes del proceso de elaboración, transformación o reparación para su importación definitiva, los B5, que también creo que es bastante útil. Y ahí pasamos de un universo de 300 a 400 a 1000 empresas, a 1000 empresas, a 1000 empresas. Efectivamente. Y en el otro beneficio, de 1000 a 3.300 empresas. Efectivamente. ¿No? Exactamente. Entonces, fue un buen beneficio para las empresas. Exactamente. Definitivamente. Sí. Y después también, bueno, dentro del esquema de certificación de empresas modalidad operador económico autorizado, pues siguen teniendo la permanencia de los 36 meses de las mercancías recibidas mediante transferencia virtual, y efectuar el despacho de mercancías para su exportación utilizando los carriles exclusivos FAST cuando el transportista sea operador económico, y eso Leti lo podrá explicar mejor que nadie. Es importante que nos ayude a verlo bien. Sí, de hecho, en el primer caso de los 36 meses es en el caso de las transferencias virtuales que reciben, que la vigencia es únicamente de 6 meses. Para las empresas OEA va a ser de 36 meses las operaciones B1 que reciban. Y en el caso del FAST, lo traemos ahí un poco más adelante, pero salió... Eso ya estaba dado, ¿verdad? Ya en las reglas actuales estaba dado para las empresas certificadas del SIENA, digamos. Había muchas dudas, porque estrictamente en las virtuales pues, son 6 meses, pero en la regla 4.3.19 es donde se aclara, no estaba porque era para todas las certificadas, que es únicamente para las OEA. Hoy sería las OEA, antes eran las B, D, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y L, y hoy sería solo para las L. Solo para las OEA. OEA. Y el beneficio del FAST es más que beneficio, una aclaración, porque ya lo traíamos desde antes para OEA como un beneficio, pero ahora se está acotando a que el transportista también deba de ser certificado, lo cual antes únicamente tenía que acreditar, contar con FAST o ser certificado CITIPAT, y actualmente deberá acreditar ser OEA. ¿Hay un plazo para ello o ya a partir de la entrada en vigor? Está en el transitorio 22º, si no mal recuerdo. Da un plazo de 10 meses. Muy bien. Para que presenten la solicitud los transportistas, quienes lo presenten dentro de ese plazo, si cuando concluya no les hemos resuelto, podrán seguir usándolo hasta que resolvamos la solicitud. Hasta que resuelvan. Muy Sí. bien. O sea, en pocas palabras, y digo, yo creo que ya inició la interacción, va a ser muy importante que todas las empresas OEA se pongan en contacto con sus transportistas y les indiquen que en un plazo de 10 meses tendrán que ser OEA para efectos de que sigan siendo sus proveedores, ¿no? Bueno, será el caso para muchas. Exactamente. De otra forma no podrán gozar del beneficio del carril FAST, ¿no? Del carril, que es uno de los beneficios sustanciales de dicha certificación. Sí, así es. Perfecto. Y bueno, hablando ya de los resolutivos, en cuanto a los otros temas que hemos tenido más consultas con justificada razón, es el tema de la homologación de las vigencias. Homologación de las vigencias. Bueno, ahí es importante, van a poder homologar. Esto va a ser mediante un escrito libre en el cual me soliciten la homologación de las vigencias de operador económico a la de IVA y EPS. Pero ahí
el requisito dice un escrito libre y también que deberán de cumplir con todos los requisitos necesarios para la certificación. Esto es, yo les voy a verificar que realmente cumplan con esos requisitos, que más bien que continúan cumpliendo. La vigencia, yo tengo el término de 3 meses de conformidad con Código Fiscal de la Federación para contestar ahora sí que por cualquier tipo de solicitud que haga el contribuyente a la autoridad. Yo tengo esos 3 meses. Esos 3 meses yo los voy a ocupar precisamente para checar si la empresa que me está solicitando la homologación sigue cumpliendo con la opinión que no esté publicada dentro y con los nuevos requisitos que le sería aplicable que le serían aplicables para la certificación, y posteriormente se emitirá el oficio en el cual se homologuen las vigencias. En caso de que no cumplan, pues de igual manera se hará un requerimiento y de igual manera, bueno, se alarga igual, ahí yo en ese lapso de 3 meses ya sea que emitir o un requerimiento o bien que sí acepto la homologación de las vigencias. Pero sí es importante que estén conscientes de que van a tener que cumplir con todos los requisitos para obtener esa homologación. Hay una pregunta generalizada sobre eso, Mariel, si me permite, si en todo caso no cumplo los requisitos, pero mi vigencia de OEA estaba todavía hacia adelante, se respeta, ¿verdad? Entonces Sí. tendría la oportunidad la empresa de Sí. hacer su propia gestión de Así certificación en el momento en que concluya su Claro. plazo, ¿verdad? Sí, Muy sí, bien. sí. Otra pregunta que existe es, ¿qué requisitos específicos tendría que cumplir cuando solicita la homologación? Porque habla este artículo 20, habla Todos los requisitos generales, que son los generales de la 711, van a tener que cumplir absolutamente con todos los requisitos. Si ya los cumplió en IVA y IEPS, ¿se entenderán ya cumplidos? Lo que pasa es que los cumplió en su momento para la certificación, y con independencia de que yo sigo monitoreando y sigo requiriendo sobre esos, yo sí me voy a ir también al cumplimiento en ese momento de los requisitos. ¿Podríamos puntualizar qué requisitos serían en los que ustedes se van de alguna forma a enfocar en la homologación, de tal suerte que las empresas tengan muy clarito que tienen que volver a proveer opinión positiva, tal vez? Los de la 711. Los de la 711. O sea, en la homologación tenemos que asegurarnos que se cumplen todos los de la 711, Así es. la solicitud de homologación. Muy bien, perfecto. Yo creo que eso le da claridad al tema. Es una de las grandes preguntas que está surgiendo, ¿no? Muy bien. En caso de contar, ahí también hay una gran duda, en caso de contar con la homologación, por ejemplo, si solicitaron la homologación de operador económico autorizado con la vigencia de IVA y IEPS de 2 o 3 años, en determinado momento que por alguna razón llegáramos a cancelar lo que es la certificación en materia de IVA y IEPS, les voy a dar un plazo de 5 días para que vuelvan a solicitar su renovación en operador económico autorizado. Ajá. O sea, no van a perder automáticamente la vigencia de operador económico autorizado. Van a seguir contando con esos beneficios de operador económico, pero sí pierden esa vigencia de 2 o 3 años, ya que pues deriva de la de IVA y IEPS, y si yo la cancelo, ahí automáticamente sí les voy a dar un lapso de 5 días, contados a partir de que surte efectos la notificación del oficio, para que puedan solicitar la renovación de operador económico. La renovación de económico. Y esa se las va a dar por un año. Correcto, y esa va a ser automática. Va a ser digamos. automática, O sea, exactamente. es el mismo mecanismo de renovación. Así es. ¿Verdad? 5 días, 5 días. Importante si pierdes la certificación Así IVA y IEPS. Si tenías un término de 2 o 3 años, entonces al momento de darme la oportunidad de renovar, solo me renuevas por 1. Así es. ¿Verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Sí. Muy bien. Muy buena aclaración. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les comentaba, el 22º resolutivo es el que habla del uso del carril FAST, donde se establece ya que las empresas transportistas que no cuenten con el registro en OEA podrán continuar usando los carriles por un periodo de 10 meses, dentro de los cuales deberán de presentar la solicitud a efectos de que puedan continuar usándolo concluido el plazo, y quien no presente la solicitud no podrá acceder al carril.
La siguiente. Este es gráficamente cómo están los números en cuanto a las 479 empresas OEA que tenemos certificadas con fecha actual. 373 empresas cuentan con alguna de las certificaciones AA o AAA, que sería el universo que estaríamos esperando, soliciten su homologación de vigencias, y 106 son modalidad A, que si bien no tienen una vigencia extendida, digamos, de un año, sí pueden solicitar la homologación para efectos de que no estén presentando dos avisos de renovación. Correcto, muy bien. 56 empresas son modalidades AA, que podrían extender la vigencia a 2 años, y 317 son modalidad AAA. Solamente para que tengan una idea del universo. Y la siguiente. La siguiente... Antes de entrar ahí, si me permites regresar a la anterior. Sí. Hay una pregunta sobre el pago de derechos. Claro. No sé si sobre eso podríamos ir avanzando. ¿Sí? Muy bien. Ok. El pago de derechos, normalmente en empresas certificadas de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, se tiene que pagar anualmente ese pago de derechos. Aquí, si ustedes solicitan la homologación, sí van a seguir obligadas a ese pago. Normalmente, como es anual la autorización, se paga en el momento en que ustedes solicitan la renovación, realizan ese pago de derechos. Si solicitan la homologación, se verían obligados a pagar en lo que es, ahora sí, el año que entra en el mes de enero. La Ley Federal de Derechos dice que son los primeros 30 días del mes de enero, 31 días, o sea, el primer mes de enero. Aquí, por ejemplo, si tenemos 370 y tantas empresas que se pueden ir a la AAA, lo que va a pasar es que ahorita pueden solicitar su homologación a partir del 20 de junio, importante porque he recibido, ya estoy recibiendo solicitudes y todavía no entra en vigor la regla, entonces sí, importante. Lo que va a pasar es, me puede solicitar a la AAA, ¿sí? Se vence el 31 o el 1 de enero del 2019 la vigencia. Lo que van a hacer es que el año que entra me van a tener que solicitar, si ya se vencía este año, al momento de solicitar y no realizaron el pago este año, al momento a lo mejor hasta de solicitar su homologación, van a tener que realizar ese pago de derechos. Y el año que entra, que es en 2017, lo podrían pagar en enero, después en 2018, en enero, presentarnos a nosotros el pago de derechos, y en 2018 esperarse a solicitar la renovación automática y en ese momento enterar el pago de derechos. Junto con la renovación automática. Efectivamente. Muy bien. ¿Podríamos, a manera de petición, solicitarles poner esto en algún lineamiento o en alguna regla incluso para que haya plena claridad? Sí, de hecho se va a hacer una modificación a la regla para todas aquellas empresas que soliciten la homologación y les sea aplicable a los 3 años, que sí lo deberán de enterar, ya sea en el mes de enero o bien en el momento, si se vence, por ejemplo, en junio del 2019, se les vencería en junio, pues a lo mejor en vez de pagar en enero del 2019, en el momento de solicitar la renovación, ahí es donde pagarían. El único tema es que no hubiese... La periodicidad, sí. Exactamente, que no hubiese un supuesto de incumplimiento del pago en el año de renovación, ¿verdad? De tal suerte que sí exista el pago en cualquier momento del año. Por eso sería muy interesante tener un lineamiento muy claro al respecto, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Recomendaciones, anexo 21. 31. 31, perdón. Como les venía comentando, hemos tenido bastantes requerimientos por el cumplimiento del anexo 31. Importante, si una vez que obtienen la certificación en materia de IVA y EPS, 30 días posteriores a la fecha de autorización tienen que subir el inventario inicial. Mensual, ya sea mensualmente o bimestralmente, según sea la opción elegida, la que hayan elegido, tienen que presentar sus informes de descargos. Importante, los problemas que hemos tenido no es la omisión completa del informe de descargos, sino que son claves pedimentos que no subieron a esos informes de descargo. Por ejemplo, un F4 que de repente por alguna razón piensan que no entra o algo así por el estilo, la están omitiendo.
omiten informar esa parte, y entonces es cuando a mí me sale la omisión y yo tengo que hacer el requerimiento. Entonces deben de asegurarse de incluir en los informes de descargo cada uno de los pedimentos de descargo que se realicen en el periodo. Y asegurarse que todos los informes quedan con estatus de válido. Cuando les sale como inválido es o que realmente la operación no existe, se equivocaron en algún número, o sea, el sistema no lo reconoce, entonces les sale como inválido. Y sí necesitamos tener todos los estatus como válidos. Igual, muchísimas empresas tienen muchos estatus de inválido y no lo están corrigiendo. Entonces, sí es importante que lo empiecen a corregir y vean el por qué le está saliendo el inválido. Y en caso de identificar errores en el inventario inicial o en los informes de descargo, corregirlos conforme al anexo 31. Actualmente ya salió también una nueva causal de baja en el padrón de importadores, y es porque no presentan los informes de descargo dentro de lo que es la certificación en materia de IVA y EPS. Entonces, sí es importante que cumplan bien con esa obligación. ¿Por qué? Porque ya se les va a bajar del padrón de importadores. Entonces, este tema es muy importante porque realmente ha habido muchos requerimientos y no es yo creo que es más bien como desconocimiento, y las claves de pedimento, que son todos los pedimentos que tienen que descargar. Sí, yo creo que esto es un tema bastante relevante y lo hemos visto de manera pronunciada en últimas fechas. Es decir, hay muchas empresas que no tienen omisión como tal, sino más bien tienen faltas en la presentación porque lo presentan de manera incompleta. Las empresas tienen que entender que el SAT y ustedes están monitoreando todas las operaciones de comercio exterior, y debería entenderse que cualquier clave de pedimento que se interpreta como que afecta una importación temporal realizada por una empresa IMEX o por una empresa con RFE o de la industria automotriz terminal, debería de rendirse o debería de declararse en el informe de descargos. Esa es la lógica que ustedes están utilizando. Por eso, si en SAI aparece una operación con pedimento F4, F5, que no son quizás los más comunes, ¿verdad?, las empresas tienen que rendir dichos informes. Lo que hemos descubierto es que muchos de estos informes, especialmente los F5, que tienen que ver con activo fijo y maquinaria de equipo, es imposible presentarlos porque no hay contra qué descargar por errores en el inventario inicial. Entonces, este tema, errores en la declaración del inventario inicial. En este tema lo que estamos recomendando es que las empresas se acerquen directamente al SAT para corregir el tema del inventario inicial, con el fin de que puedan presentar sus informes de descargo. No sé si eso es algo que ustedes recomendarían también. De hecho, sí, actualmente sí estamos haciendo como un proceso dentro de todo para la corrección del inventario inicial. Tienen que mandar un correo electrónico al correo de monitoreo, .iva.ieps. Ahí tienen que plantear cuál es la situación, qué fue lo que pasó. Posteriormente, el área se comunica con la empresa para preguntar qué fue lo que pasó, cuál fue el error, en qué, y posteriormente se les va a decir que ingresen un escrito explicando detalladamente cuál fue lo que motivó el error. Muy bien. Posteriormente, para nosotros pedir que se realice la corrección, el contribuyente se pueda corregir, y entonces ya trabajemos sobre realmente el inventario que tiene. Pero sí, correcto, sí se puede hacer la corrección. También hay un caso que ha pasado algunas veces y creo que es importante comentar. Al momento que la empresa recibe un requerimiento, se le indica en qué meses y no se le indican las claves de pedimento que se están omitiendo. Pero ha habido casos donde se trata, por ejemplo, de un K1 que está relacionado con la importación definitiva de a lo mejor una maquinaria y que sale con K1 para algún proceso, pero no podemos distinguir si es de una importación temporal o de una definitiva. Entonces es importante que en la respuesta hagan la aclaración correspondiente, porque si nada más nos dicen que están cumpliendo, pero yo sigo viendo la operación, nos puede llevar a un tema de inicio de cancelación. Es importante que justifiquen su respuesta a la empresa si se trata de una operación que no esté asociada a la importación temporal. Muy bien. En el caso específico, y no quiero entrar en detalles, pero hay algunos pedimentos que sí permiten descargos.
de tal suerte que uno puede vincular el pedimento de importación afecto al de exportación, ¿no? Si ese fuera el caso, ustedes Sí. no tendrían un problema en ello, ¿verdad? Pero en pedimentos donde no permite esa identificación del descargo, Sí, aclaren. exactamente, habría que Que lo aclarar. aclaren. Sí. ¿verdad? Muy bien, perfecto. Muy bien. Y pues bueno, creo que eso, de la eso sería presentación todo es por todo. nuestra parte. Muy bien, para hay una pasar serie a de las preguntas, dudas. sí hay una serie de preguntas que a lo mejor, a ver si el tiempo nos da para que, y obviamente abusando un poquito, ¿verdad?, de su bondad, a ver si el tiempo nos da. Una generalizada es, ¿qué sucede con las empresas que se han amparado con el tema de la contabilidad electrónica y del buzón tributario? ¿Es un requisito? Y es una pregunta que algunas empresas que, obviamente, conforme a lo que su derecho convino, decidieron hacer esa gestión. ¿Tendrían que anexar en su solicitud nada más el documento de la resolución De la o del resolución. documento que haya emitido el tribunal y se les exime de ese requisito? O sea, no les va a ser aplicable. Muy bien, perfecto. Muy bien. Una pregunta generalizada con relación, yo creo que hay que volverla a hacer porque me la siguen haciendo. Tenemos aquí una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Una sesión de muchas preguntas de parte de todos los usuarios que están viendo el webinar. Es, otra vez, Leti, la aclaración. Pareciera que la regla 741 da lugar a, 714. perdón, 714 da lugar a confusión porque parece que no existe un equivalente para las empresas que anteriormente eran NEC natural, ¿verdad? Pareciera, y creo que es la misma Pero es la situación misma interpretación que que tuvimos en su cuando momento se con pu- el rubro exactamente, L. cuando se Creo publicó el rubro creo L. que la confusión es un poquito porque ahora no ven un rubro específico. Nosotros lo manejamos como importador-exportador. Si eres importador-exportador, cumples con los requisitos de la 711, los específicos de la 714, ya te certificas como OEA en el rubro general. Si eres controlador, CECIT o uno de esos específicos, además de los requisitos de la 711 o 714, los que te corresponden de acuerdo a esa característica, pero su solicitud para el OEA general en su momento la deberán de hacer en base a la 714, sin un rubro en específico, cumpliendo con los requisitos de la 714. generales. El primer párrafo de la 714. Es correcto. Exactamente. Digámosle el primer Así es. párrafo El de prim- la Es 714. la 711 más el primer párrafo de la 714. Es correcto. Que era lo mismo que sucedía con la regla. Con el rubro L, del sí. rubro L, ¿verdad? Sí. Era el primer párrafo del rubro L. Es correcto. Muy bien. A veces como que nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo. La modalidad de comercializador e importadora que hoy está como A, numeral A, suponemos Viene que una eso corrección. va a venir una corrección, va a venir Sí. algún para poder sustraerlas de allí, ¿verdad? Sí, es correcto. Y no sujetarlas al tema del perfil, perfil. ¿no? Del perfil, digo, porque aunque la CIMEX no tenemos una afectación clara de esto, sí tenemos empresas de alguna forma que son del grupo, que son las comercializadoras en México, ¿verdad?, de los productos que producimos, y esas sí, gozando de una certificación del actual rubro A, estarían interesadas en pasar Y a que de esa cualquier forma certificación. también es importante señalar que ese grupo se conserva por un tema de De ley estructura y aduanera, de ley aduanera, aduanera. pero las Correcto. empresas comercializadoras pueden perfectamente solicitar en el rubro operador económico autorizado también, Sí. ya que no está asociado a un régimen en específico, toda comercializadora, y que de hecho ya tenemos en el padrón muchas de ellas, pueden migrar también, si así les conviene, al rubro general de operador económico autorizado o seguir optando por el apartado A, que básicamente se queda sin beneficios porque los beneficios siguen estando asociados al IMEX un poco, y que era una de las preguntas que decían ahí. Correcto. O sea, ya en la regla de beneficios pareciera que todos están asociados al IMEX y que no hay ninguno para la comercializadora. Entonces, se conserva por ley aduanera, pero no están impedidas las empresas de solicitar en rubro operador económico autorizado. Ok, muy bien. Perfecto. Otra pregunta importante, creemos relevante, es el tema de la operación de pedimentos virtuales. Pedimentos Las operaciones, únicos. sí, las operaciones de traslado, mediante operación de pedimentos únicos virtuales.
Hay varias preguntas sobre eso, pero en específico la pregunta es, ¿qué sucede cuando no existe pedimento de exportación? Porque solo va a haber un pedimento de importación. ¿Sí? Es el que se realiza de conformidad con los lineamientos de pedimento único, es el de importación. Entonces no hay un pedimento de exportación. La empresa IMEX que retorna o exporta, ¿cómo va a acreditar ante el anexo 31 sus descargos? ¿Cómo va a acreditar que tiene acreditado un retorno? ¿Está el sistema ya de alguna forma listo para poder entender que un pedimento único jurídicamente hace O las sea, de dos? hecho, en el pedimento único lo que tienen que declarar es el identificador TU y el complemento es el RFC de la empresa, a la que le retorna. están... Ajá, efectivamente. Y el SIC ya está Y listo el para SIC leer ya eso. está listo para eso. Muy bien. O sea, y de hecho ya lo hemos tenido, ¿eh? O sea, el SIC ya lo está permitiendo y no se ha tenido ningún problema, sí los está aceptando. Perfecto, muy bien. Esa es una pregunta generalizada. Otra pregunta sobre el tema es, ¿cómo accede la empresa al pedimento del importador, siendo que quien lo realizó es el importador y su agente aduanal? Digamos, no tiene una relación contractual con el agente aduanal para exigirle una copia del pedimento de importación. ¿Ustedes han pensado en establecer algún lineamiento, alguna regla, de tal suerte que la empresa que retorna pueda tener claridad sobre el derecho que tiene a esa copia del pedimento para poder ingresar su información para efectos de anexo 31, para efectos de data stage? Como respaldo Como únicamente. respaldo, exactamente. Eso lo tendremos que revisar. Sí, lo revisamos, pero... Sí, porque hoy día ese parece ser una barrera a que las empresas utilicen el pedimento único, que sin duda es una facilidad administrativa bastante importante. Sí, sí, tendremos que revisarlo, pero estrictamente al tener nosotros toda la información ya el No habría sistema ningún no problema. habría ningún problema, porque lo entiendo por la parte de facultades de comprobación, me imagino Correcto, que lo están correcto. previendo, pero al tener nosotros toda la información, evidentemente el riesgo estaría en que no pongas el identificador de la empresa que Correcto. O que está no lo llenes, exportando. o que no pongas el RFC De la empresa que a la recibe. que, exactamente, ahí sí es que está mal Y llenado. es esos. justa la preocupación, porque si el importador de manera unilateral realiza su importación y no tiene, la empresa que retorna, no tiene visibilidad de cómo documentó esa exportación, entonces va a estar en indefensión. Esa es una de las partes que las empresas han identificado como de riesgo y quizás por eso digamos, la timidez de muchas empresas de poder utilizar esa facilidad administrativa, ¿no? Sí. Entonces, tal vez sí vamos a trabajar con ustedes a reforzar de alguna forma jurídicamente el derecho que tiene la empresa que retorna sobre los documentos de dicha operación. En Data Stage, ¿quedan registradas en el SAI dichas operaciones para la empresa que realiza el retorno, como hoy sucede con una exportación Sí. de retorno Sí. normal B1? Sí. Muy bien. Ustedes que ya lo han visto, ¿verdad? Sí. Mencionan que el SIG lo tiene, lo contempla es. perfectamente, entonces SAI lo debe de demostrar perfectamente Así es. de la misma Sí. manera. Muy bien. Eso yo creo que va a tener un impacto importante porque todas las operaciones virtuales son demasiadas y de aquí al 20 de junio muchas empresas tendrán que hacer muchos ajustes para acomodar sus procesos a ese respecto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a seguir trabajando con ustedes en algún lineamiento en ese sentido. Las empresas OEA seguirán teniendo el derecho de tener más de 30 patentes registradas en su RFC. ¿O ya Nos extrañó esa pregunta bastante porque es un beneficio que no está escrito en ningún lado. Ah, ok. Muy bien. Entonces, no van a tenerlo. No lo van a tener. No. Pero sí hay una disposición que las limita. Hasta ahorita donde la yo sé, general, sí, o sí. sea, sí existe una limitante de número de número de patentes. patentes.
y pues bueno, es un beneficio que venían, ahorita ya no está. De hecho, es más, anteriormente ustedes tenían que declarar en la solicitud los agentes aduanales. Correcto. Para precisamente nosotros poder llevar ese control en sistema. Actualmente, es más, desapareció de ley aduanera, ya no se lleva el control sobre los agentes aduanales y es un beneficio que no está escrito y ya no van a gozar de él. Muy bien. Hay otra pregunta sobre el requisito que se establece en la regla 714 específico sobre contar con el personal registrado ante el IMSS o mediante su contratación de trabajadores en los términos y condiciones que establece el artículo 15A y 15D de la Ley Federal del Trabajo. Y allí se establece que las empresas tendrán que cumplir con el cumplimiento, tendrán que demostrar, dichas empresas subcontratadas tendrán que demostrar el cumplimiento. Fiscal y aduanero. Fiscales y aduaneras, exactamente. Normalmente estas empresas no hacen operaciones aduaneras. De recursos humanos no hacen operaciones aduaneras. Entonces, ¿cómo darían cumplimiento a esto o cómo se esperaría por parte de ustedes ver ese cumplimiento? No, eso lo vamos, o sea, sí es una cosa que se tiene que ver. La parte aduanera se va a quitar, es nada más con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. De obligaciones fiscales, sí. O sea, las obligaciones fiscales, aduaneras y fiscales se cumplen con la opinión positiva. Así es. ¿Verdad? Ok, muy bien. Perfecto, esa era otra. Bueno, no como tal se cumplen las aduaneras con la opinión positiva, pero mientras que se quita lo vamos a abarcar. Sí. En esa regla se tendría entendido de esa manera. Muy bien. Sobre el tema de no contar con resolución de improcedencia de devoluciones de Hay IVA. un detalle en la redacción. El periodo se refiere a los 6 meses. El periodo se refiere a los 6 meses. Sí, se va a corregir el detalle. La pregunta es si se refiere a 12 meses o a los 6 meses. Entonces, no, como ya lo reduces a 6 meses, el periodo también es de 6 meses. Exacto. Entonces, ahí se esperaría también una modificación, un ajuste, ¿verdad? A la que también es en respuesta a las gestiones que se hicieron sobre ese requisito, que bueno, ya le corresponde a Mariel, pero es en respuesta un poco a la inquietud que había de que este requisito se generalizó para las 3 modalidades, buscando un beneficio. Al reducir el plazo de evaluación, pues es menos probable que hayas incurrido o ya tienes el cuidado de no incurrir en esta situación para efectos de seguir cumpliendo, pero únicamente de 6 meses. Muy bien, perfecto. Para efectos del tema del cumplimiento del uso o goce del inmueble, actualmente en el proceso, ya en la práctica, había sido suficiente que las empresas cumplieran con el acreditamiento de uno de sus establecimientos. ¿Eso sigue igual? Sigue igual. Sigue igual. Ese requisito sigue igual, o sea, no tendrán que cumplir con todos los inmuebles. Me surgió una pregunta sobre el requisito del 60% y del 80%, nada más para dejarlo claro. Decían de retornos. Ya no hay 80. Ya no hay 80. Ya no hay 80%. Entrada ya no hay 80. O sea, todo es 60. Así es. Todo es 60, pero mencionan que se elimina la opción del cambio de régimen como una forma de acreditar el destino aduanero de las mercancías importadas temporalmente. ¿Podrían abundar un poquito en el porqué de esta disposición? Porque pareciera que el cambio de régimen está reconocido como un destino natural cuando una importación temporal pues vence en su tiempo o bien tiene un destino en México, ¿verdad? Y es, desde la perspectiva aduanera, es perfectamente entendible eso. Para efectos de la certificación no lo están valorando ya. ¿Cuál sería la lógica detrás? Para efectos de descargo en el SIC sigue siendo válido. Únicamente en la fórmula, para dar congruencia al flujo que siguen normalmente las empresas IMEX, corresponde a una importación de insumo para su elaboración, transformación. Ustedes conocen mejor ese tema y al final se retorna. Como recuerdan, estamos tomando valor comercial
a la entrada contra valor comercial de salida, que con el valor agregado pues es muy fácil de cumplir el 60%. Se quiere que en la certificación estén empresas que utilizan ese esquema. Bien. Ese es el objetivo del cambio. Muy bien. Nos preocupan las empresas que sí son intensivas en cambio de régimen, ¿no? Y que de alguna forma tendrían alguna dificultad de cumplir con dicho. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, no es que no estén dándole un destino aduanero a la importación temporal que sea adecuado conforme a ley, ¿no? Sino Sí. más bien, hoy están tratando de ver que la empresa efectivamente tenga preponderancia en la exportación o en el retorno. Es correcto. como entenderíamos que ustedes lo están proponiendo. Así es. Pues digo, hace sentido porque hay muchas empresas que así lo somos, ¿no? Nosotros hicimos, al inicio de la certificación IVA-IEPS, hicimos un estudio y una encuesta y arrojó que 94% de las empresas de nuestra membresía eran 100% exportadoras, Sí. ¿no? Lo cual dejaba 6% solo, 6% de empresas que sí tenían un mercado en Sí, México. el objeto de ¿verdad? la modificación y de la regla es permitir a las empresas principalmente exportadoras. Correcto. Ese es el objeto. Sin embargo, ese 6% habrá que ver Sí, si algunas se sabemos del ajusta o no se universo ajusta. que hay y pues definitivamente va a haber de alguna forma una afectación a un sector de empresas, pero lo que se busca es de alguna forma depurar el objeto o la esencia de la certificación. Porque ese requisito será valorado cada vez que yo presente mi solicitud de renovación correcto. automática, ¿no? Sí. Entonces, sí tengo que entender el comportamiento de mi empresa todo el tiempo. Sí. Seguramente habrá algunas que tengan quizás algún problemita en llenar ese requisito. Lo vamos a anticipar, pero ya lo veremos en su momento. Sí. Muy bien. Traigo un montón de preguntas, pero no sé si ya nos queda tiempo. Creo que habíamos... A mí me gustaría Sí, hacer una aclaración en cuanto a OEA, que está entre las preguntas y Sí. que creo es importante afinar un poco, aclarar dudas en cuanto a las nuevas obligaciones, digamos, que no son nuevas porque ya estaba implícito en el perfil de seguridad anteriormente para todas las OEA y socio comercial certificado, que es dar aviso cuando tienen incidentes de seguridad. Okay. En la cadena logística, entendiendo incidente de seguridad que un embarque de la empresa haya sido alterado y se haya identificado mercancía ilícita en un embarque. Es obligación de las empresas dar aviso, que es lo que detona una revisión de sus procesos de seguridad que fueron aplicados al embarque para efecto de identificar dónde ocurrió la vulnerabilidad y que se ponga una medida de control. Eso ya estaba en el estándar 11 anteriormente, pero nosotros empezamos a identificar incidentes que no tenían un aviso. Entonces lo que necesitamos es, para efecto de poder hacer la revisión correspondiente y no dar de baja a la empresa, es que ella se comprometa en hacer la revisión y darle seguimiento con nosotros. No se está pidiendo más de lo que ya se pide actualmente, únicamente es que nos colaboren haciendo la revisión y al final la determinación de que la empresa ya puso las medidas correspondientes y puede continuar con el esquema. Mismo caso para el nuevo aviso, que también ya lo pusimos como aviso, pero estaba también en el perfil, que presenten actualizaciones del perfil de seguridad. Tenemos empresas que han pasado 2 años, 3 años certificadas y que no tenemos ningún aviso de modificación, lo cual no es congruente porque lo que busca el perfil de seguridad es que si tú cambias una medida de control, que si tú identificaste alguna falla en tu proceso, en tu análisis de riesgo, pues hagas las adecuaciones correspondientes y se lo informes a la autoridad. Sí, que obviamente la empresa demuestre que es un documento vivo, ¿no? Exacto. Y que conforme se van dando ajustes en sus Y no solo el procedimientos. análisis de riesgo, sino Exacto. la implementación del sistema debe de moverse en la medida que hay evolución o cambios en las empresas. Por supuesto. Siempre hay ajustes y siempre hay cambios. Sí. ¿Qué entenderse por incidente de seguridad?
específicamente la pregunta que traíamos. Mercancía ilícita en embarques. Y ojo que se aclara que es identificados en aduana, pero también los identificados fuera de la aduana. Nosotros el mismo día que ocurre un incidente en la aduana nos enteramos. Y en los otros casos a lo mejor nos tardamos un poco más, pero también estamos haciendo un monitoreo. Entonces, todo incidente en su cadena logística, incluso en destino, que hemos tenido casos que pasó aduana mexicana, aduana americana, pero en destino se identificó un incidente, deberían de estarlo informando. Muy bien. Yo creo que eso aclara muy bien el tema. Un punto que no identifico ahorita así de manera rápida es el tema de que ya no será un impedimento para que las empresas puedan certificar en materia de IVA y EPS el que tengan créditos fiscales firmes. ¿Es nuestro entendimiento correcto? Siempre y cuando estén garantizados. ¿Es correcto? Sí, ya pueden estar garantizados. Muy bien. O sea, ya esta petición que por algún tiempo hemos venido realizando y dialogando, entonces ya sí, ya puede ser siempre garantizado, autorizado para el pago en parcialidades. Muy bien. O pagado. O pagado. O pagado. Exacto. Muy bien. Perfecto. Ya les pregunté sobre la no improcedencia. Les habíamos preguntado sobre el tema de la homologación, el pago de derechos. Ustedes van a aclararnos exactamente el mecanismo. Ya nos aclararon que los requisitos básicamente son todos los de la 711, al revisar todos los requisitos y en su caso presentarlos. ¿Cuáles serían los 4 nuevos requisitos para las empresas IVA y EPS? Nada más para dejarlos muy claros y para que todos los tengamos en el radar. Uno es que autoricen al SAT a hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Okay. ¿Ese mecanismo cómo será? Autorizar al SAT. Cuando ustedes solicitan la opinión positiva, ya hay un iconito ahí que aparece donde autorizo al SAT a hacer pública la opinión. Tienen que poner ahí que sí, para que nosotros en sistema lo vamos a verificar. Muy bien, el valor que eso tiene es para que ustedes lo puedan verificar. Así es. Y ya no tengamos nosotros que hacérselo. Presentar una opinión. Presentar una opinión. La presentación. Así es. ¿Verdad? Entonces eso lo podemos hacer desde ya, sí, de tal suerte que ustedes puedan estar viendo eso de manera constante. Eso no significa que cualquier contribuyente va a poder revisar la opinión de cualquier otro contribuyente, ¿o sí significa eso? No es a quien tú autorices. Estamos pidiendo que autorices al SAT. Al SAT, muy bien. Entonces, esa autorización solo es para el SAT, no es para cualquier otro contribuyente. No. ¿Verdad? Muy bien. Lo cual nunca hace daño presumir que eres un contribuyente cumplido, ¿no? ¿Cuáles serían los otros requisitos? Otro es que el SAT no haya interpuesto querella o denuncia en contra de ya sea el administrador único, el socio o accionista de la empresa. Contar con contabilidad en medios electrónicos. Y más que uno nuevo es la reducción del plazo de 6 meses a 12 de lo de las devoluciones de improcedencia. Al revés, de 12 a 6 meses. De 12 a 6. Sí. O sea, es un ajuste al requisito. Así es. ¿Verdad? Sí. Y que es positivo, digamos. ¿no? Uno nuevo también es el padrón de importadores, ¿no? Antes no les pedíamos que estuvieran activos en el padrón de importadores. No era un requisito como era tal, una causal pero... O sea, a lo mejor era una causal de requerimiento. De que yo les requería, pero ahorita ya es un requisito estar. Es un requisito estar activos en el padrón de importadores. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Pues bueno, yo creo que ha sido muy útil tener este primer acercamiento sobre el tema de la certificación integral. A mí me llama mucho la atención, pues el trabajo que han venido haciendo en materia de tratar de armonizar, porque no está sencillo, ¿verdad? Sin duda no fue sencillo tratar de armonizarlo, pero sí tratar de llegar a una fórmula donde los requisitos comunes para ambas certificaciones se cumplan. Será muy importante trabajar en estas eventualidades donde una empresa pierde la certificación IVA y EPS, qué sucede con la OEA, pero ya, Mariel, ya nos lo empezaste a explicar. Sería muy útil terminar
haciendo algunos lineamientos, ¿verdad?, específicos sobre esos, de tal suerte que podamos tener muchísima claridad en cómo cumplir dichos requisitos. En lo personal, sí creemos que hace mucho sentido la forma en que ya se estructura la certificación, porque muchas empresas que hoy son OEA, como lo expresaste, ¿verdad?, ahí en la gráfica, pues son IVA y EPS, ¿verdad? De hecho, la totalidad, ¿verdad? Sí. Son IVA y EPS. Entonces, los requisitos adicionales ya los cumplen, o ya los cumplieron al momento de solicitar su acreditamiento como empresas certificadas IVA y EPS, de tal suerte que no haría sentido el no sujetarlas a dichos requisitos, ¿no? Ya los cumplen, ya los han cumplido. Hoy, en el momento de la homologación, tendrán que demostrar su cumplimiento de nueva cuenta. No será necesario presentar el perfil de seguridad de nueva cuenta para esos efectos. En el momento de la homologación. En el momento de la homologación, no. Solo los requisitos de la 711. Sí. Muy bien. No los de las 714, ¿verdad? No. Muy bien, perfecto. No sé si tengan algún tema adicional que comentar, algún tema que aclarar. Bueno, yo nada más quisiera compartir que este material va a estar disponible en nuestro canal de Index. Les vamos a estar enviando el material, ya sea el día de hoy por la tarde o mañana, para que lo utilicen a manera de consulta. Y pues agradecerles, ¿no?, a reserva de que haya algún otro tema, agradecerles mucho que nos hayan recibido, la apertura que siempre tienen con nuestros comentarios. Y también aclarar por aquí que estuvimos recibiendo las preguntas en días anteriores, que fue lo que Israel estuvo comentando aquí en este webinar. Y si hay algo adicional que quieran resolver, con mucho gusto podemos enviárselos posteriormente. Muy bien. Yo tengo una última que me está surgiendo aquí. ¿Cómo acredita la empresa que tiene CITIPAT los reportes de validación de CITIPAT de los últimos 3 años? ¿Cómo los acreditaría para efectos de ser OE? Anexándolos. ¿Tiene que traducirlos? Con una traducción simple. Con una traducción simple. Obviamente nosotros a la interna vamos a validarlos con CITIPAT. No hay otra forma de hacerlo, por eso es papel. En lugar de anexar un perfil de seguridad, van a anexar su reporte de validación de CITIPAT. Muy bien. Normalmente CITIPAT revisa instalaciones, ¿verdad? No el entero RFC como aquí está estructurado Es correcto. en México. Entonces, cuando valida una instalación, la empresa tiene 3, ¿cuál sería del acreditamiento? ¿Qué alcances tiene el acreditamiento? La regla del lo CITIPAT? señala, únicamente no tendrán que presentar el perfil de aquellas instalaciones que tienen el reporte de validación. Es decir, el reporte va a suplir al perfil de seguridad. Si hay instalaciones bajo el mismo RFC que no han sido validadas en CITIPAT, deben de presentar un perfil de seguridad. Okay. Hay casos en que tal vez están juntas, están en un mismo parque las instalaciones, y CITIPAT fue a verlas todas y en su reporte de validación establece el domicilio que se visitó. Eso es muy importante, el reporte de validación trae el domicilio. Entonces esa va a ser la guía para nosotros de que fue visitada. ¿Qué instalación fue visitada? Exacto. ¿Verdad? ¿Y a qué instalación se le relevará del requisito del perfil Es de correcto. seguridad? Muy bien. Abusando una vez más de su bondad, siguen preguntando las empresas. A ver, para que nos quede bien clarito, una vez que homologuemos, entonces, cuando presente mi solicitud de renovación, es para las 2 certificaciones. Una vez homologada. de hecho, como va a salir el sistema, va a ser que ahí mismo van a ustedes escoger, marcar sobre qué están solicitando la renovación. Muy bien, muy bien. Entonces, si ya homologué y tengo el mismo periodo de vigencia, pues lo lógico es que cuando solicite mi renovación, marque las 2, exactamente, ¿verdad? marque Y en las ese 2 momento se da por validado, ¿no? Muy bien. Bueno, queremos aprovechar todo el tiempo que nos dimos para el foro, y muchísimas gracias de nueva cuenta. Seguramente seguirán surgiendo algunos detalles, pero ha sido muy útil el haber tenido este webinar y poder participar conjuntamente con ustedes. Muchas gracias por abrirnos su casa, ¿verdad? Aquí las oficinas del SAT y de la Administración
de auditoría, ¿verdad?, de comercio exterior aquí en la Torre del Caballito en el Pau, no sé si tengas algún comentario final. Agradecer nuevamente e invitarlos a nuestros próximos webinars a los que les vamos a estar haciendo llegar la información. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Gracias, Leti. Gracias. Hola, ¿qué tal? Súmate al crecimiento del sector maquilador y manufactura de exportación en esta 43ª convención. Estamos seguros de que la experiencia de formar parte y ser testigo de la gran transformación de la IMEX será única. En la ciudad de Tijuana, Baja California, te estaremos esperando. Participa e inscríbete a esta que es tu convención. Para nosotros la experiencia que fue el B2B en Index es algo muy importante porque nos ayuda a ser más competitivos, nos ayuda a contribuir en el desarrollo de la cadena de suministro para los productos de exportación y les invitamos a que participen tanto a las tractoras, así también como a las empresas que son proveedoras de servicios. Les invitamos, no se la pierdan. Celebrando los primeros 50 años de la industria maquiladora y manufactura de exportación en México, la familia Index promueve la cultura física y el deporte. En esta 18ª edición de la Maquiolimpiada, con más de 1000 participantes, ven a divertirte y a ejercitarte en compañía de amigos y familiares los días 16, 17 y 18 de septiembre en Tijuana, Baja California. Consulta las bases de inscripción. El evento B2B que se realizó el año pasado creo que es una parte importante de la cadena o el eslabón de proveeduría nacional. La mejor manera de hacerlo y el mejor provecho es estar presente, y a todos los que no tuvieron la oportunidad de estar, ya sea como empresas tractoras o como participantes o como empresas Index en una búsqueda de un eslabón, de darle una continuidad a la proveeduría nacional, pues esta es una buena oportunidad y un foro en el cual vas a encontrar múltiples oportunidades, y por ahí dicen, ¿no?, que las oportunidades se dejan en la mesa, o las tomamos nosotros o las toman otros. Entonces los invitamos a participar en el B2B. Un evento excelente, se cumplió el objetivo que teníamos en mente. A nombre de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, los invito a participar en el segundo encuentro de negocios B2B. Pudimos contactar por primera vez a empresas con las que no habíamos participado. Crecemos nuestras ventas, que es desarrollo, lo que nosotros necesitamos. Este gran encuentro entre empresas y proveedores, donde se establecen sólidas relaciones y se concretan los mejores negocios. Hicimos una cantidad importante de contactos que definitivamente valió la pena. Superó las expectativas que teníamos. Sé parte de este gran evento el próximo 5 y 6 de julio en el Centro Banamex en la Ciudad de México. Estas son oportunidades que no hay que dejar pasar y que hay que aprovechar. Te esperamos.